La historia a través de la literatura. Fe y feudalismo, la Alta Edad Media. En el año 410 de nuestra era, los visigodos saquearon y quemaron gran parte de la ciudad de Roma. El gran historiador romano Ammiano Marcellino describió la escena. Las mujeres eran llevadas con crujientes látigos y estaban pasmadas por el miedo, aún pesadas con sus hijos en el vientre, los que antes de venir a este mundo soportaron tantos horrores. Ataques posteriores en el siglo V por parte de los vándalos y en el siglo VI, durante las guerras góticas, habrían convertido los alguna vez magnificentes templos y coliseos romanos en canteras, cuyas piedras eran usadas para reparar las casas. Los historiadores, cuentistas, poetas y filósofos religiosos escribirían una crónica y darían forma a esos tumultuosos años, desde el 500 hasta el 1100 de nuestra era, que damos en llamar la Alta Edad Media. Por siglos el Imperio Romano, la extensa civilización de la antigüedad, se extendió en Eurasia occidental y el norte de África, protegiendo y pacificando los mundos del Mediterráneo y del Mar Negro. Los romanos supieron mantener esa poderosa presencia, relevando en gran medida los gobiernos locales y creando en pequeña escala, pero con éxito, una organización militar. En el año 200 de nuestra era, tanto la porción occidental de la frontera norte del imperio a lo largo de los ríos Rin y Danubio, como la frontera oriental a lo largo del Éufrates, se encontraban nuevamente fortificadas contra los pueblos bárbaros en el norte de Europa y el poderoso y agresivo imperio persa en el este. Al mismo tiempo, las guerras civiles y la decadente economía hicieron que el imperio fuera menos capaz de protegerse a sí mismo y a sus ciudadanos. Roma tenía tres tipos de enemigos. El primero fue el organizado, poderoso y astuto imperio persa en Oriente. Eso significó guerras permanentes con un constante financiamiento y una planificación de recursos mucho más estricta en la frontera con Persia. El segundo grupo de enemigos eran los bárbaros, pueblos celtas y germanos que vivían en el noroeste de Europa. Eran pueblos establecidos dentro del Imperio Romano que salían y entraban en él. Les resultaban más familiares a los romanos. Pero cuando se organizaron, el imperio se debilitó y Occidente tuvo menos recursos para enfrentarlos. El tercer tipo de enemigos, y todos los imperios de Eurasia lo tuvieron, eran los nómades, grandes grupos de guerreros que surgieron en Asia Central, a veces atacaron China, a veces Persia, a veces Roma. Diferentes tipos de enemigos que requerían respuestas diferentes. Como las invasiones y las migraciones continuaron, cada avance desplazaba pueblos que a su vez invadían otros territorios. Galia del Norte fue tomada por los francos. España cayó en manos de los visigodos y los vándalos invadieron y ocuparon el norte de África romano. Otros pueblos germánicos, los anglos, los sajones y los jutos, invadieron y casi destruyeron Britania. Un monje galés, Gildas, describió el desastre. Fue horrible ver las piedras fundamentales de las torres y los altos muros derribarse. No existía lugar a salvo, ni en las ruinas de las casas, ni en los vientres de las bestias y aves. Poco después, un general bárbaro depuso al último emperador occidental en el 476, y el Imperio Romano de Occidente pareció realmente colapsar. Sus hermosas ciudades, gobiernos locales, tribunales, fortalezas militares, ricas bibliotecas, escuelas y cultura, lentamente fueron internándose dentro de lo que los historiadores llamaron la Edad Oscura.
Un período de anarquía política y social en el que la sociedad organizada casi deja de existir o comienza a existir bajo nuevas y sorprendentes formas. Es en este período cuando se sientan las bases de la Europa moderna. La parte oriental del Imperio Romano, cuyo centro es la gran ciudad de Constantinopla y comúnmente llamado el Imperio Bizantino, supo resistir las invasiones y migraciones que casi destruyeron Occidente. Constantinopla fue fundada por el emperador Constantino. El nombre significa ciudad de Constantino. Él necesitaba una capital en la parte oriental del imperio, dado que las guerras en Persia y la frontera oriental le ocupaban cada vez más tiempo. Eligió la ciudad de Bizancio, por lo que Constantinopla tiene en realidad dos nombres. En parte porque su ubicación entre el Mar Negro y el Mar Egeo la hacía fácilmente defendible y principalmente porque estaba rodeada por 3 murallas que no fueron vencidas sino hasta 1453. Por lo tanto, Constantinopla se convirtió en una capital imperial. En cierto modo, absorbió todas las ciudades del Imperio Romano de Oriente y se convirtió en la ciudad, de hecho era llamada la ciudad. También se convirtió en un eje de rutas comerciales, simplemente por el poder del imperio, y mientras duró el imperio, Constantinopla fue la mayor ciudad del mundo cristiano e islámico. Aunque el Imperio Bizantino era griego por su lengua y cultura, se llamaba a sí mismo romano y seguía los lineamientos y las leyes romanas y eventualmente abrazó la religión de Roma, el cristianismo. Con el edicto de Milán en el 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Juzgamos una medida saludable y una altamente concordante para la justa razón que no se le niegue a ningún hombre el permiso de aferrarse a los ritos de los cristianos o a cualquier otra religión que su mente le indique. Hacia fines del siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y tomó nuevas formas. Muchos clérigos cristianos, por ejemplo, eligieron buscar la salvación en el ascetismo, retirados de los placeres mundanos. En Europa y Asia aparecieron también otras formas de religión. En el lejano oriente, en China, la antigua filosofía moral imperial, el confucianismo, vio declinar su poder tras nuevas invasiones bárbaras. Pero otras 2 religiones comenzaron también a hacer sentir su presencia, el taoísmo y el budismo. Como los cristianos, los monjes budistas fueron misioneros entusiastas que construyeron monasterios en toda Asia. Las grandes rutas de peregrinación que conectaban sus monasterios se convirtieron en las principales rutas comerciales en gran parte de Asia. En India, el hinduismo se hizo más popular cuando los poemas épicos hindúes, el Mahabharata, el Ramayana y el Bhagavad Gita, fueron transcriptos al sánscrito por vez primera. Los relatos épicos hindúes explicaban las metas de la vida y usaban relatos y conversaciones con los dioses para mostrar cómo enfrentar los problemas de la vida. En Occidente, la Iglesia cristiana llenó muchos de los espacios dejados por el gobierno imperial desmoronado, proveyendo asistencia económica, social y militar a la población de Europa occidental. La Iglesia cristiana romana influyó en la vida de todos los europeos, tanto en el gobierno de turno como en los fundamentos de toda su cultura. Los clérigos y los reyes trabajaron juntos para establecer la idea del correcto orden en la sociedad europea. Como el cristianismo se extendió por todo el antiguo imperio y después del siglo V más allá de sus límites norte y occidental, la cultura estuvo generalmente restringida al clero. Los monasterios y los centros del gobierno eclesiástico o episcopal se convirtieron en importantes núcleos de pensamiento y de cultura. Fuera de la tradición episcopal llegó el influyente erudito San Agustín. Para este, la sociedad terrenal era el resultado del pecado de Adán y Eva y de la condición decadente de la naturaleza humana. Era mejor para los hombres ser miembros de la ciudad de Dios, que es una gran sociedad de la vida y la muerte, que sabe que su destino está en el cielo y que su tiempo sobre la tierra es solo un período de peregrinaje. La ciudad celestial, en lo posible sin perjudicar la fe y la devoción, desea y mantiene un común acuerdo con respecto a la adquisición de las necesidades de la vida y hace que esta paz terrenal sea soportable frente a la paz celestial. El fervor religioso que marcó los mundos romano y griego, al igual que China e India, también se trasladó al Medio Oriente, desde la península arábiga hasta el noroeste de África y al este hacia Persia e India y los límites del Imperio Bizantino.
El Islam competía con la fuerza e influencia del cristianismo. Comenzó con las enseñanzas del profeta Mahoma en las ciudades de la Meca y Medina, poco después del año 600 de nuestra era, propagándose con extraordinaria rapidez. Mientras Mahoma experimentaba al promediar los 40 años una serie de revelaciones divinas, sus seguidores las registraban en forma de versos cortos o suras, los que luego fueron reunidos para formar el Corán, el libro sagrado del Islam y una de las primeras grandes obras de la literatura árabe. El gran mensaje del Corán era el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Alá es la luz del cielo y de la tierra. Fue encendida de un olivo bendito, ni de oriente ni de occidente. Su aceite seguiría brillando aunque el fuego no lo tocara. Luz de la luz. Alá es quien nos guía hacia su propia luz. Mahoma es perseguido en la Meca por los que tenían interés en otros tipos de prácticas religiosas. Luego va a la ciudad de Medina, donde es contratado como una especie de mariscal para dirimir controversias, porque al ser forastero no tenía mayores intereses. Fue en Medina donde sus seguidores comenzaron a hacer campaña para regresar a la Meca y establecer el Islam como la única religión entre los árabes de dichas ciudades, lo que Mahoma realizó con éxito. Incluso antes de su muerte en el 632, los ejércitos de Mahoma llevaron el mensaje y poder del Islam más allá de los confines de la península arábiga. En Europa occidental, los pueblos germánicos comenzaron a crear reinos cada vez más vastos y estables. Los visigodos en España, los ostrogodos y luego los lombardos en Italia y los francos en Galia. Aunque en un principio el cristianismo mostró muy poco interés en la conversión de los bárbaros más allá de las fronteras del Imperio Romano, el nuevo cristianismo europeo tomó con seriedad su nueva misión. Vayan al mundo y prediquen el Evangelio. Además del proceso misionero, los monjes transcribieron gran parte de la literatura oral de los pueblos europeos. Uno de esos relatos, Beowulf, es considerado como una de las primeras obras de la literatura en lengua inglesa. En este poema épico relativo al conflicto entre el orden y el caos, Beowulf es un fuerte caballero que sirve leal y heroicamente a dos reyes. Lucha y mata a dos terribles monstruos que amenazaban Dinamarca. No nos llegó a través de una traducción, de modo que está en lengua germánica antigua, en inglés antiguo. Hay una escena donde el monstruo Grendel llega en medio de los caballeros dormidos, echa mano a uno de ellos y lo devora, bebe su sangre, antes de que el caballero despierte. Ag hege thing hrafa forman sitha, slijpende rink, slat unwe arnum, at banloken, blood idrum drank, sin snerum swell, sona hefte unlifgendis elge forlmod, fate und forma. O lo hacemos en español. Pero él asió con rapidez primeramente un guerrero dormido. Lo despedazó vorazmente. Le mordió el pecho. Bebió su sangre. Devoró trozos enteros. De inmediato, estuvo devorado por completo sus pies y sus manos. Aunque la educación se estaba expandiendo, historias como Beowulf eran más frecuentemente cantadas que leídas. En las sociedades iletradas, los bardos, poetas, cantores, al igual que los historiadores y los depositarios del conocimiento de las leyes, siguieron preservando las tradiciones orales de la Europa primitiva desde Islandia hasta el Mar Negro. Con la rápida propagación del Islam, el árabe pronto se convirtió en una lengua internacional y un vehículo de importante literatura. La cultura y la lengua árabe siguieron propagándose y fusionándose con las de África, Palestina, Siria y Persia para formar lo que se considera la mayor civilización de la Edad Media. Desde Bagdad, en Persia, llegó el legado literario de las 1001 noches, una colección de antiguos cuentos que incluyen los cuentos de Aladino y su lámpara, Ali Baba y los 40 ladrones y Simbad el marino. Un pasaje de Simbad de las 1001 noches. Los gigantes, al ver que su presa se les escapaba, tomaron rocas enormes y se abalanzaron sobre el agua,
las arrojaron hacia nosotros con tan buena puntería que todas las balsas, excepto la mía, fueron hundidas. Y sus desafortunados tripulantes se ahogaron sin que fuésemos capaces de nada para ayudarlos. Sin embargo, mis dos compañeros y yo hicimos todo lo posible para mantener nuestra balsa fuera del alcance de los gigantes. Y a fuerza de remar duramente, finalmente ganamos el mar abierto. Ubicada en el cruce de rutas comerciales, Bagdad, capital del mundo islámico, se convirtió en la ciudad más grande del mundo en menos de 50 años, y los poetas árabes cantarían sus alabanzas. Bendito es el sitio de Bagdad, lugar de conocimientos y arte. Nadie puede señalar una ciudad en el mundo que la iguale. El brillo de sus piedras rivaliza con el de los diamantes y rubíes, y miles de góndolas en el agua bailan y centellean como rayos de sol en el aire. El ascenso meteórico del Islam llegó hasta África del Norte, hasta el oeste, en Marruecos, y subió hacia el norte, hacia España. De pronto los cristianos del norte comenzaron a caer bajo el devastador ataque de musulmanes. Llamados moros o sarracenos por los europeos, los invasores árabes dejaron sus huellas en los reinos cristianos de Galia, actualmente Francia. En el año 729 de nuestro Señor, aparecieron dos cometas alrededor del Sol, pareciendo augurar espantosas calamidades. Por entonces, una multitud de sarracenos arrasaron Galia con horribles matanzas, pero luego de un breve intervalo en el país, pagaron el castigo de su crueldad. El venerable Beda, un gran erudito monástico inglés, estaba describiendo uno de los hitos en la historia de Europa occidental. Los soberanos francos de Galia habían detenido el avance de Islam hacia Europa del Norte y habían empujado a los árabes hacia España. Los guerreros que derrotaron a los invasores musulmanes en el sur de Galia en el 733 eran parte del ejército franco reorganizado bajo las órdenes de un ambicioso líder, Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno. Carlomagno fue un poderoso soberano que conquistó buena parte de Europa y fue coronado emperador del imperio por el Papa León III en la Navidad del año 800. El éxito militar aumentó el prestigio del soberano y atrajo a muchos seguidores. El poeta de Beowulf lo reconoció en el caso del mecenas de Beowulf, Hrothgar. Luego le fue concedida a Hrothgar gloria en la batalla, superioridad en el campo, por lo que amigos y parientes le obedecieron alegremente y su grupo creció hasta ser una gran compañía. A cambio de asistencia militar y apoyo de sus seguidores, los reyes y otros señores ofrecían tierras y sus ganancias. Como toda la riqueza de Europa primitiva consistía en el control de la tierra, las donaciones de tierra conectaron a los hombres menores con los hombres mayores y a los hombres mayores con los reyes en un sistema llamado feudalismo. Todos los que controlaban la tierra, tanto hombres de iglesia como señores feudales, controlaban también la labor y movilidad de los campesinos que estaban sujetos a la tierra en la condición legal conocida como servidumbre. La relación entre señor y hombre se convirtió en el núcleo de muchas sociedades. Los que luchan en oposición a los que trabajan y a los que oran, estableciéndose esa triple división de la sociedad. Fue también objeto tanto de teorías legales como de idealizaciones poéticas. El hombre por su señor debe sufrir grandes penurias, soportar el frío más implacable y el calor más tórrido, entregar su cabello y piel si es necesario, por lo que debemos entregarnos con mayor fuerza. Así los cánticos del demonio no sonarán más fuerte que los nuestros. Luego, una nueva ola de invasiones irrumpió en Europa a fines del siglo IX y en el siglo X. Los vikingos vinieron del norte y provocaron el lamento de los hombres de la iglesia. De la furia de los nórdicos, libéranos, Señor. Los magiares desde el este y luego los árabes desde el sur obligaron a la sociedad europea a reorganizarse militarmente. A raíz de este proceso, los señores de los castillos y los príncipes territoriales reunieron tierras y se llamaron a sí mismos condes y duques, a menudo operando independientemente de los reyes que reclamaban autoridad sobre ellos. Después de la desaparición de Carlomagno y su descendencia, la era de los castillos y principados sucedió a la del imperio y de los reinos. Solo los reyes de lo que después fue Francia, Inglaterra y Alemania lograron afirmar lentamente su supremacía sobre los señores feudales.
Los soldados y el clero del siglo IX consideraban las invasiones como un ataque a su religión y a su tierra. Los invasores querían un botín y las iglesias y monasterios eran ricos y estaban desprotegidos. Muchos clérigos pidieron que esos hombres que morían mientras luchaban contra los invasores infieles fuesen directamente al cielo. De esta manera se le daba a la guerra, bajo ciertas condiciones, el carácter de legitimidad cristiana. Los soldados fueron entonces caballeros. La ciudad de Roma emerge nuevamente como la cabeza de la Europa cristiana. Sus lugares sagrados atraen a muchos peregrinos y uno de ellos escribió la gran canción del peregrino. Oh noble Roma, reina de todo el mundo, de todas las ciudades por excelencia. Te alabamos a lo largo de todos los años, te bendecimos a lo largo de todas las generaciones. Salve. Hacia fines del siglo XI, el obispo de Roma proclamó un nuevo tipo de peregrinación, una armada hacia Jerusalén llamada luego la Primera Cruzada. Esa cruzada sería subvencionada por la creciente prosperidad de la sociedad europea. La guerra se hizo menos costosa, por lo que el financiamiento de las cruzadas se convirtió en el mayor componente de la organización del reino y del Estado. Podemos decir que el primer impuesto a las ganancias fue exigido al clero y a los súbditos para fundar ese movimiento expedicionario a Jerusalén. Irónicamente, los aterradores vikingos se convirtieron en los mayores participantes de las cruzadas. Hacia el año 900 se habían establecido en Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia. Se volvieron paulatinamente cristianos y ayudaron a llevar el cristianismo a Escandinavia e incluso a Islandia alrededor del año 1000. Un descendiente de un soberano vikingo de Normandía en el norte de Francia, Guillermo, conquistó el reino anglosajón de Inglaterra en el 1066 e inauguró una nueva era en la historia europea. Hacia el 1100, la cristiandad había iniciado su camino hacia lo que sería Europa. El mundo antiguo llegaba a su fin y el nuevo mundo de la cristiandad romana y griega y del Islam tomaban así su lugar con firmeza.